bienvenidos a este evento virtual de la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Les saluda Rosa María Uriarte, la directora académica de esta institución nicaragüense, que ha sido creada con la finalidad de compartir con la comunidad internacional el valor lingüístico y cultural hispánico. En esta ocasión tendremos la conferencia titulada Buena o mala onda, broncas o problemas, el español hablado en México a través de 4 corpus orales, a cargo de la maestra Xóchitl Tavera Cervantes, quien es máster en estudios del discurso por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y también es máster en estudios humanísticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido coordinadora de investigación y colegiado docente en la Universidad Latina de América, donde también ha ejercido la docencia y se ha desempeñado como correctora de estilo. Asimismo, ha sido community manager en diferentes instituciones. De igual manera, ha trabajado en la producción de múltiples eventos culturales. Ha sido ponente en el 19º Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL, en el Seminario Permanente de Análisis del Discurso del Posgrado en Lingüística de la Universidad Autónoma de México, en el 17º Foro de Estudiantes de Lingüística y Literatura del Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora, en el Congreso Internacional sobre el Humor Verbal, en el 7º Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, como parte de la Delegación de México, entre otros congresos. Asimismo, la maestra Xóchitl cuenta con publicaciones en la revista TIPE, que es la revista multidisciplinaria sobre diseño de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha escrito también algunos capítulos para los libros Divulgación del Conocimiento de las Lenguas Modernas, publicado en 2019, así como la obra Investigación, Docencia, Aprendizaje en Lengua Extranjera del mismo año, y el otro libro, Las TIC como herramientas para la inclusión en la educación universitaria, en 2018. La maestra Xóchitl Tavera es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED, y también de la Asociación Española de Lingüística de Corpus, AELIN. Muchas gracias, maestra Xóchitl Tavera, por haber aceptado la invitación que el Momotombo le extendió para realizar esta conferencia en esta ocasión. No, muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí. La verdad es que creo que somos una gran comunidad de hablantes de español y pues nos vamos enriqueciendo poco a poco con todo lo que vamos aprendiendo, así que espero que podamos compartir muchas cosas el día de hoy. Vamos a ver. Buenas noches de nuevo a todos y a todas. Pues el día de hoy mi presentación se llama Buena o mala onda, broncas o problemas, el español hablado en México a través de 4 corpus orales, como ya fue anunciado. Y pues es un poquito un repaso bastante breve, pero muy significativo respecto a algunas cuestiones que me ha tocado identificar a lo largo del tiempo que he estado pues estudiando cuestiones sobre la lengua aquí en México, y pues que quiero compartirla con todos ustedes. Entonces, bueno, pues les platico un poco que los objetivos que tengo para el día de hoy, pues es que identifiquemos algunas expresiones y palabras que usamos en el español aquí en México y ejemplificar algunos contextos de su uso, ¿no? Así como reconocer el valor de los corpus orales para caracterizar el habla de lugares específicos. Y para comenzar traje aquí unas imágenes que son algunas palabras populares dentro de nuestro vocabulario acá en México. Está chido, que es algo que está bien, que es agradable. Aguas, que es como un grito de precaución. Oso, que es pasar una vergüenza. Ahorita, que es famoso en México por ser una cuestión de un tiempo que no se sabe si es dentro de 5 minutos o dentro de 3 años, y güey, que es un apelativo que principalmente se utilizaba para los hombres, pero que se fue extendiendo cada vez más, y ahora ya cualquier persona, yo, tú, él, ella, ellos, ellas, etcétera, puede ser denominado de esta manera, ¿no? Estas palabras, estas imágenes, las recuperé de la campaña de Larousse de 2018 que se llamaba Que vivan las palabras. Esta campaña que elaboró la agencia Montalvo tenía como propósito recuperar algunas palabras precisamente de uso popular, sus principales lugares donde fue
mostrada fue en redes sociales, donde todavía se pueden encontrar, por ahí están circulando de repente. También se pusieron en el metro de la Ciudad de México, y también había una página que permitía que si tenías alguna palabra, la pusieras, le dieras tu propio significado, lo que para ti significaba esa palabra, y tenías derecho, digamos, como a descargar una imagen, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos en la campaña cuando la hacen es que la intención pues no es dar una definición de diccionario, sino realmente tratar de identificar el uso que los mexicanos le damos a este tipo de palabras, ¿no? Y también aquí tengo estas otras imágenes, que son algunos personajes que popularizaron, han popularizado de muchas maneras el habla de México en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares. Y tenemos, por ejemplo, a Tintán, que es la representación pues, del Pachuco, que fue una figura muy popular en el cine de oro y que mezcla esta cuestión del español con el inglés, que sería el Spanglish. Está Cantinflas, que estaba como con esta idea de que cuando uno redonda mucho en las palabras, cuando dice cosas que están un poco complejas de entender y que da muchas vueltas, bueno, eso es como el estilo que tenía Cantinflas para comunicar en su personaje. Están Jorge Negrete y Pedro Infante, que son pues los arquetipos de los charros mexicanos, que también representaban de alguna manera pues como la forma de hablar del campo, ¿no? Y está Roberto Gómez Bolaños, que con algunos de sus personajes, como el Chavo o el Chapulín Colorado, que además son bastante conocidos en Latinoamérica, pues también tenía como determinados usos de palabras, entonces dependiendo del personaje, pues también había una caracterización lingüística, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que culturalmente los mexicanos creo que somos muy conscientes del tipo de palabras que utilizamos constantemente, y que las reproducimos en diferentes espacios culturales y bueno, las vamos como compartiendo, las vamos reproduciendo y continúan muy presentes en nuestro vocabulario cotidiano, ¿no? Y pues para darles un poquito de contexto respecto a lo que quiero hablar el día de hoy, pues les platico que pues yo trabajo realmente con unos materiales que se llaman corpus orales. Los corpus orales básicamente son grabaciones de habla que se pueden leer a través de archivos como PDF, como .txt, como Word, ¿no? Que se pueden leer pues en una computadora o que se pueden escuchar porque también pues están las grabaciones, y su transcripción es ortográfica o en alguna notación fonética reconocida, ¿no? Los corpus orales nos permiten estudiar muchísimos fenómenos de la lengua, desde los prosódicos, todos los acentos, ¿no? Los morfológicos, léxicos, semánticos, sociolingüísticos, porque pues realmente en las grabaciones y las transcripciones nos dan precisamente estas posibilidades, ¿no? Y el día de hoy les quiero compartir un poco de lo que he encontrado en 4 corpus, 3 que forman parte del proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y América, PRESEA, de las ciudades de México, Puebla y Monterrey, y el Corpus Michoacano del Español, que comprende materiales de las ciudades de Morelia y Uruapan, que es de aquí de donde yo soy. Entonces, para que conozcan un poco estos materiales y lo que contienen. Para darles un poco de contexto también geográfico, ahí están indicados la división política de México. Nosotros nos dividimos en estados, los estados tienen municipios, ¿no? Y bueno, actualmente más o menos somos casi 130 millones de personas, tenemos 32 estados, tenemos 2.469 municipios, la Ciudad de México es nuestra capital, que tiene 16 demarcaciones a su vez, antes eran llamadas delegaciones, y el 79% de la población vive en zonas urbanas, que implican que son más de 2.500 personas que habitan en estos núcleos. En 1950 eran, por el contrario, 43. Tenemos 25 regiones indígenas, 67 pueblos indígenas que hablan 68 lenguas y están repartidas en todo el país. Los corpus que estoy yo trabajando, pues están uno en el norte, que sería la ciudad de Monterrey, el de la Ciudad de México, que es la capital, Puebla, que está ahí cerquita, y Michoacán, para que se den más o menos una idea de la localización. Los corpus PRESEA, que es el proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y América, tienen trabajando más o menos desde los años 90. La sede es Alcalá de Henares en España,
y ellos trabajan con una metodología uniforme que, bueno, trata primero de entrevistas semidirigidas que comparten líneas temáticas. Se habla sobre el tiempo o el clima, la familia y la amistad, ciertas anécdotas, etcétera. La muestra de los hablantes que comprenden son nativos del español o que la tengan como primera lengua y que sean hablantes que por lo menos lleven 20 años viviendo en los núcleos urbanos estudiados. Los datos que se recopilan sociodemográficos son dos sexos, hombre y mujer, 3 grados de escolaridad, baja, media y alta, y 3 grupos de edad, de 20 a 34, de 35 a 54 y de 55 años en adelante. Y toda la información que está disponible de los corpus de Presea la pueden consultar en su página de internet, que está ahí abajito, el enlace. Las ciudades que se ven numeradas o bueno, mencionadas hasta el fondo de la imagen, hasta abajo, son las ciudades que actualmente están trabajando de alguna manera con este proyecto, pero cabe señalar que cada una está en diferentes fases. Entonces hay algunos corpus que ya están prácticamente corregidos en sus versiones finales, publicados, se hacen trabajos sobre esos, y hay otras ciudades que apenas están en el etiquetado de los materiales, apenas están haciendo las grabaciones, entonces tienen como diferentes estatus. Pero bueno, tenemos ahí ciudades en España, ciudades en Latinoamérica, tenemos hasta Nueva York que aparece por ahí. Entonces, la idea de Presea, pues justamente es tener estos parámetros compartidos para que en un momento dado se puedan hacer comparaciones entre los materiales orales que están disponibles. Por otro lado, el Corpus Michoacano del Español, que no forma parte de este proyecto, pues tiene grabaciones que no tienen intervención del investigador, a diferencia de las entrevistas de los corpus de Presea. Hay desde programas de radio, debates, sermones, conversaciones entre amigos, familiares, etcétera, y tiene otros parámetros de recopilación que van desde la inmediatez hasta la distancia comunicativa, y su transcripción es en notación de análisis conversacional y van ordenados desde situaciones comunicativas más coloquiales o informales hasta monólogos más formales y estructurados, y esto, además de permitir el registro como tal, pues permite la comparación entre unos y otros. Entonces son como los materiales de los que yo dispongo para trabajar. Y bueno, un poco de los resultados del trabajo con estos corpus, pues son estas dos investigaciones que actualmente tengo en curso. La primera, que es el uso, significación y la combinatoria de la palabra bronca en estos 4 corpus orales, las desinencias que emplean los hablantes y su relación con algunos verbos como tener, meter y haber. Esta fue además pues mi tesis de maestría, y aquí lo que identifico son unidades fraseológicas, específicamente colocaciones. Y también tengo otro proyecto que es un poco más pequeño y más incipiente, que es el uso de la expresión "qué onda" como marcador discursivo que introduce al discurso propio de otro hablante dentro de una conversación, sobre todo pues informal. Entonces hay una presencia recurrente de esta expresión, pero yo estoy tratando de demostrar, digamos, de alguna forma que es un marcador que introduce estas otras formas del discurso. Entonces ahí es más o menos como lo que estoy trabajando. En términos generales, la metodología que estoy siguiendo, que es pues la generación de corpus de elaboración propia a partir de estos materiales orales, pues es primero contar las unidades que me encuentro, de bronca, de onda o si fuera cualquier otra, ¿no? Y se contabiliza de manera automática con un software especial, pero también hago un conteo manual porque de repente hay unas incoherencias, inconsistencias que se tienen que verificar. Después se hace un registro en bases de datos especiales ya creadas para este fin, en archivos de Excel, que incluyen pues cómo aparecen estas unidades y cuáles son los datos de los hablantes, o sea, si aparecen hombres, mujeres, en qué grupo de edad, en qué grupo de escolaridad, etcétera. Y la idea posterior de este tipo de bases de datos pues es el estudio de cada unidad identificada, ya sea desde criterios léxicos, semánticos, pragmáticos, dialógicos, o bueno, si alguien quisiera hacer estudios sobre la prosodia, etcétera, pues se podrían hacer, ¿no? Pero bueno, es identificar las unidades, contarlas y registrar cómo aparecen específicamente en los materiales. Y bueno, de manera muy general, les platico también las definiciones que están disponibles en algunos diccionarios del español de México. La primera definición de bronca que encontramos está en el Diccionario del Español de México, que es del Colegio de México, y dice que la bronca es una pelea violenta y ruidosa entre contrincantes o una dificultad o problema al que alguien nos enfrenta.
La definición que tiene el diccionario de mexicanismos es que es una dificultad que impide conseguir o ejecutar algo, una pelea y una riña. Entonces van un poco en la misma línea. Pero tenemos también la definición de bronca que nos da el diccionario combinatorio de redes de Ignacio Bosque, que es de España, y entonces aquí encontramos otras cuestiones como que bronca se refiere a algo descomunal o mayúsculo, monumental, tremendo. Se habla de la combinación de armarse o caer a alguien la bronca, descargar, echar, endosar, ensarzarse, estallar, liarse, etcétera. Y también sugiere la consulta de otras palabras como alboroto, batalla, desorden, estrépito, lío, etcétera, ¿no? Las que están ahí mencionadas. Entonces, este contraste con la definición española, pues realmente sí es importante, precisamente por algo que les voy a compartir más adelante, que es justamente la manera en que puede aparecer una misma palabra en diferentes corpus orales de diferentes lugares, pero el uso no necesariamente tiene que ser el mismo. Entonces, ni sus relaciones con otras palabras son las mismas, ni el significado que se le da es igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los usos que he identificado en los corpus es este que está aquí de la ciudad de Puebla, donde bronca se utiliza de manera similar a echar pleito, que sería algo así como confrontar, alegar, reclamar, y en este caso particular del extracto hay un robo y se busca reclamar o denunciar, ¿no? Entonces es ir a echar bronca, hacer la denuncia, etcétera. Está también el uso de bronca que está aquí en Monterrey, donde se habla de la bronca como retos, así como dice propiamente la intervención, dificultades, llevar una carga muy pesada, responsabilidades familiares, etc. Está también esta de Ciudad de México, donde bronca está asumida como problemas que se podrían evitar, y en este caso se habla de la venta de cervezas y bebidas alcohólicas en un establecimiento por los problemas que puede causar el comportamiento de sus consumidores, ¿no? Entonces aquí habla acerca de evitarse problemas con alguien más. Y este último, que es del corpus michoacano del español, donde vemos esta expresión que es no hay bronca, una expresión bastante fija dentro de los corpus y del español de México en general, parece ser, que es una expresión pues popularizada y generalizada, y manifiesta algo así como que no pasa nada, como que se está de acuerdo, como que no hay problema, o quizá podríamos incluso decir que equivaldría en cierto sentido a decir ok, ¿no? Entonces son como las formas que se pueden encontrar de esta palabra. Y luego entonces, pues motivada un poco por lo que he descubierto desde que presenté el trabajo de tesis y conversando un poco con mi comité y de repente con más personas, o de repente en los congresos, pues hice una exploración del uso de bronca en Twitter, ¿no? De manera muy rápida. Es una cosa muy simpática porque, por ejemplo, estos extractos que les estoy presentando aquí de los tweets vienen de países como Argentina, España y, por supuesto, México. Y está interesante porque en Twitter aparecen muchas formaciones como qué bronca o dar bronca. Y en Argentina, por ejemplo, entiendo yo que sería algo equivalente a decir que es como algo que provoca enojo, algo que provoca molestia. Entonces, a pesar de que pueda ser la palabra igual, pues nos damos cuenta de que primero tiene estas otras palabras alrededor, como el uso de qué o el verbo dar, que no encontramos tan frecuentemente aquí en México y que está como en este sentido, ¿no? De que algo me causa una molestia o me causa enojo. Entonces, está interesante porque podemos comparar precisamente de manera más inmediata, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo he buscado esta palabra en Twitter, siempre tengo palabras que son de horas antes, de días antes, entonces no es como que los tweets que me aparezcan sean muy antiguos, sino que realmente están, pues sí, muy presente la palabra. Y esto de que de repente esté yo explorando y me dé cuenta que son menos incluso los que me aparecen de México, también es una cosa muy interesante que quizá valdría la pena explorar en algún momento, ¿no? Y por otra parte, tenemos la palabra onda, que, bueno, aquí hay una cosa bastante interesante porque onda está documentado, por lo menos aquí en el país, como parte de la llamada literatura de la onda, que en su momento pretendía reflejar cómo hablaba la juventud de la época de los 60, ¿no?
entonces comprende más o menos autores nacidos entre el 38 y el 51, y bueno, en los 60 que estaban todos estos movimientos estudiantiles, el movimiento del 68 aquí en México, Vietnam, etcétera, y que básicamente reflejaba de alguna forma a los jóvenes en oposición a la autoridad, ¿no? Carlos Monsiváis, que es un escritor aquí mexicano bastante famoso, decía que los autores serían estos autores de la onda, como Parménides García Saldaña, José Agustín, Gustavo Sainz, serían los primeros autores en diseminar el slang mexicano en la literatura de nuestro país como tal, porque bueno, previo a eso estaba como una idea de literatura muy formal, con Octavio Paz, Carlos Fuentes, etcétera. Entonces, como que la idea es la ruptura, y bueno, lo que dice él es que de alguna manera se esparce con ellos, ¿no? Y también la denominación, pues parte de decir que aquellos que están dentro de la onda, ¿no? O sea, que serían los jóvenes, vibran en una misma frecuencia, entonces que de alguna manera es una metáfora, un poco una analogía respecto a lo que significa realmente la onda, ¿no? Como el concepto de la física, ¿no? El movimiento que se propaga. Entonces, vibrar, digamos, como en la misma onda sería estar en el mismo ambiente, estar en el mismo círculo o estar unidos por algunas cosas compartidas, ¿no? Cosas comunes. Y en el caso del Diccionario del Español de México, las definiciones de onda que podemos encontrar, está primero la onda como comportamiento o forma de actuar, una actividad que se adopta en un momento dado, agarrar o agarrarle la onda, que sería adquirir una habilidad, írsele la onda a alguien, que sería perder el hilo del discurso, la corriente, el pensamiento, el curso de lo que uno va pensando, las ideas, sacar de onda, que sería confundir o algo difícil de interpretar, entrar en la onda, que sería pues estar adaptado al determinado ambiente, y qué onda, que sería el saludo informal, que es el que yo estudio de alguna forma en los corpus orales que les he mencionado hasta ahora. El diccionario de mexicanismos, por su parte, pues lo define como el comportamiento o actitud, ¿no? Un ambiente en que se vive o que trabaja una persona, una condición que generalmente puede ser negativa. Buena onda, que se refiere a alguien simpático, alguien que es agradable, generoso, o a un hecho o situación que es favorable. Mala onda, que sería referido a alguien que es antipático, grosero, que es un hecho desfavorable o desagradable. Qué onda, que es de nuevo el saludo entre amigos o para preguntar qué sucede. Y también tiene otra entrada que es hondón, que lo define como el efecto causado por el uso de una droga, o también una variación del saludo qué onda como qué hondón, ¿no? Para el diccionario de redes, que nuevamente les dio es de España y entonces tiene pues otras connotaciones, encontramos onda como bueno, cerebral, electromagnético, sonoro, un poco más apegado justamente a la parte de la física, pero también tenemos cambiar de onda, captar, coger, detectar, difundirse, emanar, emitir, estar en o fuera de onda, irradiar, llegar, moverse, etcétera. Entonces, como que sí vemos esta tendencia más bien hacia la parte más de la física o más de la cuestión apegada hacia su significado o a su significado primigenio, pero también vemos estos usos de la palabra en esta combinación o en esta idea de otras formas metafóricas de concebirlo, ¿no? Entonces, también vemos que sí aparece, o sea, no es una entrada que no se registre, pero pues con otro tipo de combinaciones, ¿no? Ejemplos de uso que tiene onda, ¿no? En el corpus, pues tenemos, por ejemplo, el caso de no saber qué onda, que es el que aparece aquí en Ciudad de México, que puede equipararse a decir que no sabes o no tienes idea de algo, que no te imaginas lo que pasa o que desconoces, ¿no? Entonces acá el caso es de una niña que tiene un problema de salud y que la chica que fue entrevistada, que es una pasante de medicina, dice que, bueno, lo que se enfrenta a ella en la vida del hospital y demás, y que, bueno, llega la niña que tienen que hacerle esta intervención y ella no tiene ni idea de lo que le va a pasar y pues que se sentía mal por ella, ¿no? En el caso este que viene es muy simpático, que es de Monterrey, porque no solamente tiene la onda, sino que tiene otra serie de expresiones también muy interesantes que encontramos en el español aquí en México. Y bueno, tenemos buena onda como buena persona, totalmente, pero ¿no? Tenemos a toda madre, que se refiere a alguien o algo que es muy bueno, magnífico, y que lo utilizamos prácticamente en todo el territorio nacional e incluso fuera de él, que se puede llegar a presentar.
el vato, que para el noroeste y occidente puede referirse a una persona, pinche, que sería referido a alguien que es despreciable o ruin y que también excede las fronteras mexicanas, greña, que bueno, en el diccionario de mexicanismos no aparece como greña, aparece como greñero, que sería cabello largo y desordenado, pero bueno, también el uso de greña como cabello aquí es reconocido, y la chingada, que sería algo referido a algo que causa molestia, muy buscado y difícilmente encontrado, ¿no? Algo que está maltratado, algo que es complicado, que es deplorable, alguien que se encuentra mal, algo que está muy lejos, rechazo, etcétera, y que también parece ser una palabra bastante popularizada fuera del territorio nacional. Entonces, el caso de este hablante, pues utiliza un montón de frases y expresiones de esa naturaleza. Si uno ve la entrevista, pues se puede dar cuenta de eso. Entonces, bueno, vemos que sí está sí está la onda, pero está rodeada de un montón de palabras y de expresiones más alrededor, ¿no? Tenemos también este ejemplo que es bastante curioso de Puebla, porque, bueno, dice el entrevistador, ¿y tú cómo ves esta onda del narcotráfico, no? Y el informante duda un poco y no le entiende, y le repite, ¿no? ¿Cómo ves esta onda del narcotráfico, de la violencia? Entonces, en este caso, ¿y cómo ves esta onda? Funcionaría de alguna manera como una pregunta sobre un asunto, ¿no? Sobre una cuestión. Se vería la onda como una manera de referirse a un conjunto de hechos o situaciones. Y de pronto siento que para mí a lo mejor podría ser equivalente a decir, pues sí, como con esta situación o como una manera de agrupar, ¿no? De alguna forma varias circunstancias en una sola. Entonces, para el entrevistador, pues es hablar de la onda como esta corriente, por decirlo de alguna manera, de lo que pasa con el narcotráfico, pero también es posible que incluso el informante haya dudado un poco de lo que le está preguntando, porque esa forma, cómo ves esta onda del narcotráfico, no sería propiamente reconocida o tan reconocida como buena y mala onda y estos que hemos visto anteriormente, pues porque de repente es lo que hacemos, ¿no? Con todas las palabras. A veces las adecuamos, las estamos integrando, y lo que ocurre es que como tenemos esta comprensión mutua, pues de alguna manera sabemos cuando estamos hablando de una cosa o de otra, y pues también sabríamos decir que cuando el entrevistador está hablando de la onda del narcotráfico, pues de alguna manera, aunque parece algo ambiguo, tenemos cierta idea de que se trata de esta generalidad de la situación enfrentada en el país, ¿no? Y bueno, tenemos este otro que también es mucho más clásico, del corpus michoacano del español, donde está pues utilizado mala onda como algo que se adjudica a un mal comportamiento o a una actitud inadecuada. Entonces, en este caso es una conversación, la que está grabada, y es una anécdota que se está contando y se está hablando de una persona que no tuvo una actitud correcta en un funeral. Entonces, como que están justificando un poco que a las personas les parecía una mala onda que se comportara como riéndose y demás, pero que finalmente era una especie de mecanismo de defensa ante la pérdida que se estaba experimentando. Hice lo mismo, ¿no? Esta búsqueda rápida de onda en Twitter, ¿no? Para ver qué tal estaba como la aparición de la palabra. Y nuevamente volvemos al mismo punto de que España, Argentina y México son los primeros que me aparecen registrados o, bueno, detectados en los tweets. Aquí hay que hacer una precisión importante porque, bueno, el hecho de que no aparezcan todos los países o de que solo aparezcan estos o demás, no quiere decir exactamente que el uso sea específico de estos lugares, que no haya nada más que en España y Argentina, como pasó con el caso de Bronca, pero para hacer un estudio pues realmente consciente de si las personas lo utilizan ahora en la actualidad, si se utiliza mucho en redes sociales, habría que hacer una técnica mucho más formal, o sea, aplicar un método mucho más formal para ver si sí en realidad estas palabras están siendo de un uso dominante en las redes sociales, hacer como ciertas mediciones que permitan saber si realmente estamos compartiendo usos entre países y sobre todo dar cuenta de que no todos los usuarios tienen la ubicación geográfica en sus perfiles, entonces no sabemos con certeza, a menos de que estuviéramos haciendo como una revisión a cada perfil y ser muy detallados en ese sentido, pues
hasta ese momento podríamos de alguna manera saber, ¿no? O sea, tendríamos que hacer una cosa más consciente y más específica, pero bueno, me pareció bastante interesante ver estas formas, ¿no? Como a ponerle toda la onda, ¿qué onda esas cintitas crocantes? Esta es de Argentina, agarrándole la onda, ¿no? No te tira la onda, porque tirar la onda también es otra expresión, ¿no? De tirar la onda como tratar de conquistar, ¿no? Entonces, sí hay como estos usos en otros espacios, en otros lugares, entonces creo que en algún momento dado, pues es hasta un tema de investigación bastante productivo, ¿no? Podría ser. Pero por qué sabemos esto? ¿Cómo logramos saber lo que estas palabras nos quieren decir? Pues básicamente porque algunas de las cosas que analizamos en los corpus orales, algunas de las unidades, primero las podemos contrastar con diccionarios como los que les he mencionado, ¿no? O sea, de inicio. O sea, podemos saber que su existencia está porque están registradas en los diccionarios, pero también hay que reconocer que pues, los diccionarios finalmente van con tienen cierto proceso y para registrar las palabras, pues también les toma tiempo, los usos, etcétera. Entonces, una forma que nos permite conocer estos usos reales es precisamente, pues en el caso de los corpus orales, porque al ser materiales tan amplios y de determinadas fechas, pues nos vamos dando cuenta de qué tanto es el uso pues frecuente o el uso actual de determinadas palabras, etcétera. Entonces, cuando tenemos una unidad léxica estudiada, ¿no? Como está ahí en el esquema, pues tenemos aspectos que nos permiten comprobar o corroborar determinada información. Entonces, por ejemplo, tenemos la información sociolingüística que nos puede dar datos de edad, de ubicación, de educación, para ver quiénes son los hablantes que dicen determinada unidad y cómo la dicen. Está la parte del diálogo y el registro, que bueno, en este caso el tipo de discurso nos va a revelar las preferencias de uso, la adecuación de las palabras, el tipo de situaciones comunicativas donde estas palabras tienen cabida y cómo operan dentro de la interacción cotidiana que estamos analizando. En la parte semántica, pues podemos ubicar precisamente por la entrada del diccionario de inicio, que es la que documenta pues estos usos, o por las palabras con las que guarda relación, como decíamos, de dar bronca, qué onda, etcétera. Entonces, ¿con qué palabras guarda relación y de qué manera se significa entonces dentro del discurso? Y la parte pragmática, muy vinculada con la semántica, que pues va en el sentido de que el contexto de uso, ¿no? En el turno del hablante y cómo los interlocutores infieren a qué se va refiriendo la otra persona, pues también nos da los significados particulares. Por eso es importante no solo contabilizar las unidades, sino analizarlas para ver de qué manera están siendo estudiadas, ¿no? Y pues como decía de las redes sociales, pasa aquí lo mismo, ¿no? Una precisión muy importante es que los corpus no son absolutos de ninguna manera, porque dependen de muchos aspectos, como los temas que se abordan dentro de las conversaciones o las grabaciones, los rumbos que vayan tomando las interacciones, etcétera. Entonces, que una palabra aparezca una vez, 10 veces, 50 veces, no quiere decir que sea ni totalmente pues absoluta del país o totalmente reconocida, ni quiere decir tampoco que solamente una persona lo utilice, ¿no? Entonces, para poder corroborar este tipo de cuestiones, se utilizan estos métodos de documentación complementaria, como buscar en fuentes escritas, en diccionarios, entonces se corroboran de alguna manera los usos, pero pues es eso, ¿no? Cuando en un corpus estamos hablando de problemas familiares, de quizá, pues, no sé, como algunas anécdotas personales, pero no tocamos el tema de la comida, quizá no podríamos extraer vocabulario sobre la comida dentro de esa conversación porque no va a salir, ¿no? Pero si nuestro corpus es precisamente buscar determinado léxico asociado con la comida, pues entonces nuestros temas tendrán que ser orientados a eso para favorecer que los hablantes nos hagan llegar como esta información. Entonces, otra cosa que podríamos ver es esa, ¿no? O sea, si mis temas dentro de los discursos pues no van alineados a determinados aspectos, pues a lo mejor no vamos a encontrar palabras que esperamos ver, pero sí de otra naturaleza, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó aquí de alguna manera, ¿no? No encontramos quizá aguacate, chocolate, enchiladas, porque no hablamos de comida, pero quizás sí vemos estas palabras como bronca, porque una de las líneas temáticas, por lo menos de los corpus presea, son problemas familiares o aspiraciones. Entonces eso también nos da cierta guía del tipo de palabras que podríamos identificar, ¿no?
Y pues otros descubrimientos interesantes dentro del mismo corpus son algunas otras palabras, ¿no? Aquí pues está el ejemplo de padre, ¿no? Padre, que sería también algo relacionado con algo que es bonito o que es agradable y que se utiliza como un adjetivo coloquial o como una locución adverbial, ¿no? Qué padre está tu coche, ¿no? Entonces, qué padre está tu libro. Entonces, podemos hacer como estas referencias. Entonces, padre asociado a algo que es agradable o que es bonito. Huerco, que es una palabra más del norte, completamente del norte, que es una manera de decir niño, ¿no? Otras formas de decir niño en México tenemos escuincle, tenemos guache, que es de esta zona de Michoacán, de la Tierra Caliente. Entonces, en este caso, pues tenemos una palabra muy propia del habla de Monterrey, que quizá en México sí ubicamos, porque hemos escuchado el habla de Monterrey en algún momento, pero no la utilizamos con frecuencia, ¿no? Entonces es una de las que está muy geolocalizada, a diferencia de otras. Tenemos lana, que básicamente es dinero, ¿no? Entonces, en este caso, estamos en el ejemplo que está ahí mostrado, pues es gente que se lleva lana porque apuesta en las peleas de los gallos, ¿no? Entonces, una buena lana es llevarse mucho dinero, ¿no? Entonces, esos son otro tipo de palabras que también llegamos a encontrar, digo, solamente son unos ejemplos, realmente los que traje aquí solamente para que los conozcan, pero bueno, podemos pensar en palabras que conocemos de la vida cotidiana, ¿no? Y buscarlas o intentarlas detectar en los corpus orales. En lo particular, a mí lo que me interesaba cuando empecé a trabajar con unidades fraseológicas y con pues el habla de México, era no agarrar el diccionario y del diccionario irme a buscar en qué otras fuentes documentales estaban presentes determinadas palabras, sino al revés. O sea, yo quería conocer de verdad cómo era la forma en la que las personas lo utilizaban y por eso también los corpus orales me funcionaron muy bien, porque como son manifestaciones reales de diálogo o de algún registro informal o formal, pues yo podía darme cuenta de qué manera lo estaban utilizando o estas expresiones que yo creía que podía identificar, ¿no? Entonces, las palabras, digamos, así aisladas como estas o como las que les enseñaba al principio, como güey, como aguas, como todas estas, cuando las tenemos presentes por conocimiento del hablante y luego las buscamos en los corpus, pues luego nos llegamos pues a impresionar porque pues hay palabras que creemos de uso muy frecuente y que no aparecen, lo que les decía hace un momento, o quizá vemos uno que tiene muchísima recurrencia, ¿no? Que fue lo que a mí en lo personal me pasó con bronca, ¿no? Era una palabra que yo sabía que existía, pero finalmente no tenía esta idea de que pudiera aparecer tantas veces en un material oral. Entonces, bueno, eso también fue una cosa, un descubrimiento muy interesante, ¿no? Y bueno, aparte de las manifestaciones de los corpus orales que les he platicado hasta el momento, pues tenemos otras manifestaciones del vocabulario mexicano que no vienen de los corpus, pero que igual quería yo compartir el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los llamados juegos de palabras, que, bueno, Luis Fernando Lara, que es director del Diccionario del Español de México, dice que los juegos de palabras funcionan para dar cuenta de alguna manera del ingenio que tenemos como país y cierto carácter festivo del habla mexicana, ¿no? En este caso, este fragmento que les estoy mostrando aquí es un pedazo de un poema que está dentro del libro Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga y que se llama Mi Historia de Amor. Ahora mismo, de hecho, estamos trabajando con una colega del Colegio de México justo en hacer una propuesta de traducción de estos juegos de palabras y, bueno, hacer un análisis en el marco precisamente de este tipo de formaciones lingüísticas. Y en este caso, los juegos de palabras pues se llegan a formar por diferentes motivos, ¿no? Porque las palabras significan cosas parecidas, porque hay rimas, porque pueden, o ocurren cosas como las del ejemplo, ¿no? Entonces tenemos el juego entre Villahermosa y Niña Hermosa, Villahermosa que es la capital del estado de Tabasco, ¿no? Y de Cuerpo Rico y Puerto Rico, ¿no? Que hace como este juego con el cuerpo, ¿no? Y que además de los topónimos, pues muestra el gentilicio, ¿no? La cuerporriqueña. Entonces, este tipo de juegos, ¿no? Se van dando de manera improvisada. De hecho, el mismo Luis Fernando Lara dice que son juegos
pues muy efímeros, es decir, no son tan detectables como las unidades fraseológicas, como los refranes, como los dichos, no son tan recurrentes de manera pues repetida, sino que se improvisan de alguna manera y que después pierden efecto, ¿no? Y que solo se logran entender en realidad en el marco del contexto donde son emitidos. Hay algunos juegos de palabras que han trascendido y que la gente los llega a ubicar, ¿no? Por ejemplo, está esta de Nel Pastel, que es esta rima, ¿no? Pero la idea es para decir que no, ¿no? Nel como no. Entonces, este juego de palabras es, creo, popular, de hecho fue bastante popular por ahí en la época de los 80s, los 90s, pero de repente los llegamos a identificar, ¿no? Hay algunos que sí han permanecido. Hay otros que definitivamente, pues sí, solo se entienden en el marco del contexto en el que son pronunciados y después pierden el carácter, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo escucho el juego de palabras de unos interlocutores, quizá no lo identifico porque no tengo estos elementos pragmáticos del contexto para poderlo entender, ¿no? Y también tenemos otros aspectos importantes, ¿no? De las manifestaciones lingüísticas en México, como pues esta tradición del país, que es muy importante, justo en dichos y refranes, que sería la paremiología, y de repente siento que se escuchan cada vez menos, o sea, como en la cuestión cotidiana, pero algunas generaciones de repente los conservan, ¿no? Y los siguen diciendo, y otras generaciones más recientes, pues también porque lo escuchan de alguien más, también los conservan y los van ubicando, ¿no? Entonces, en este caso está algunos ejemplos que les traje del refranero mexicano que hizo el doctor Herón Pérez Martínez, que trabajaba aquí en el Colegio de Michoacán, falleció hace algún tiempo, pero bueno, hizo una compilación bastante importante de refranes y algunos de los que él registra y enuncia por aquí es: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, que quiere referirse a una imprudencia de alguien, ¿no? Que confía en otra persona y que pues se atiene a que si yo confío en esa persona para alguna cuestión y me falla, pues será mi responsabilidad, ¿no? También tiene esta otra que es cuentas claras conservan amistades, o una variación que tiene que es cuentas claras, amistades largas, que refiere tanto a mantener el dinero fuera de la amistad o a saldar las deudas en cuanto se contraen, o es una fórmula exitosa, digamos, para quienes hacen negocios. Está esta también que es el que es perico donde quiera es verde y el que es tarugo donde quiera pierde. Tarugo entendido como una persona que no es muy brillante, y lo que quiere decir es que quien vale la pena pues lo demuestra donde sea y no importa que tenga circunstancias adversas, y pues evidentemente quien no es tan brillante pues obviamente en ningún lado va a tener cabida, ¿no? Y el último ejemplo que les traje por aquí es: todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, que está registrado en el refranero como no desesperar y actuar ordenadamente, pero que también es de uso frecuente cuando se intenta organizar un espacio, sobre todo cuando es muy reducido, ¿no? Entonces tenemos como estos ejemplos, entre otros muchos. De hecho, el refranero es muy interesante porque tiene incluso una sección bastante amplia sobre refranes sobre las mujeres, y eso es bastante importante actualmente porque, bueno, resulta que vemos algunas sentencias que son bastante prejuiciosas y bastante duras con las mujeres, y que, bueno, de alguna manera nos permiten pues identificar estos rasgos que están asociados a la cultura machista que presenta México en muchos de sus contextos. Entonces también este tipo de manifestaciones culturales nos enseñan este otro tipo de cosas que de repente estuvieron bien vistas en un tiempo y que, bueno, cambian y ya no son adecuadas. Y bueno, como registros culturales, pues nos permiten hacer este análisis, ¿no? Y bueno, también otra parte importante que tenemos en el país, pues es precisamente la presencia de las lenguas indígenas en México. Esta imagen que les traje aquí es un códice de lenguas que acaban de estrenar hace un par de días. Es una plataforma específicamente diseñada para que los usuarios puedan ver las lenguas indígenas nacionales en forma de tabla periódica de los elementos. La idea es difundir las lenguas que tenemos en el país. Y con los datos que se incluyen en esta tabla, pues tenemos, por ejemplo, las 11 familias lingüísticas de las lenguas indígenas, cuál es el volumen de población de las personas que hablan estas lenguas, el grado de migración que llegan a tener las comunidades, cuántos habitantes están en poblaciones rurales,
y un dato que es un poco triste, que es el índice de reemplazo lingüístico, que va desde la expansión acelerada hasta definitivamente la extinción. Entonces, este material también está en consulta abierta y creo que es muy interesante poderlo ver, porque además cada recuadrito, ¿no? Ahí como bien explicado, incluye una clave con el nombre de la lengua, la posición alfabética, que es como lo fueron acomodando, el número de variantes que tiene la lengua y pues una clase como si fueran los elementos, ¿no? Entonces, está interesante esta idea de presentarla, porque además pues es una forma pues también de conocer datos fundamentales que tienen estas lenguas y que de verdad tienen una presencia importante en nuestro país y que son igual de válidas y valiosas como el español, aunque el español sea la lengua mayoritaria, ¿no? En el caso, pues, de los indigenismos en el español de México, pues muchos de los que conservamos y que con mayor frecuencia estamos viendo en nuestro vocabulario, suelen designar ciudades o determinados lugares, Michoacán, Tlalpan, Tlaxcala, Cholula, Cajeme. También tenemos nombres, mi nombre, por ejemplo, Xochitl, es náhuatl, es un indigenismo, entonces también tenemos personas que tienen nombres de determinadas comunidades de hablantes, ¿no? Pero también encontramos de manera muy frecuente otras voces que ya están muy disfrazadas, digamos, en el español que hablamos, por ejemplo, chile, cacahuate, aguacate, chicle, chino, para hablar de personas rizadas, elote, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los ejemplos que están aquí, bueno, de los indigenismos, actualmente los doctores Pedro Martín Butragueño y Yolanda Lastra, que son de la Ciudad de México, del Colegio de México, y la doctora Nictelo Palacios y su colega Eric Franco, que también son del Colegio de México, pero la doctora Nictelo es coordinadora del Corpus de Puebla, pues están trabajando y de hecho presentaron en un congreso recientemente un proyecto, o bueno, dos proyectos de la recuperación y contabilización de los indigenismos que están presentes en los corpus de Ciudad de México y Puebla respectivamente. Y pues volvemos a notar de nueva cuenta la trascendencia de los corpus orales y esta información tan valiosa que nos pueden aportar. Entonces, pues a manera de ejercicio, lo que yo hice para ejemplificar, pues fue también lo mismo, ¿no? Consultar los corpus para ver algunas palabras. Entonces pensé en algunas, ¿no? Muy aleatoriamente. Entonces me encontré, por ejemplo, esta conversación radiofónica en el corpus de Michoacán, donde hablan acerca de churros y chocolate, ¿no? Que es esta masa azucarada con chocolate para beber, pero bueno, también podría ser chocolate como dulce, ¿no? Como bombón, etcétera. La siguiente, que es chamacos, ¿no? Que es del Corpus de Puebla y que, bueno, puede ser referido a hijo o hija, a novia, dice el diccionario de mexicanismos, o a muchacho o niño, ¿no? Entonces, en este caso están hablando de niños justamente que están en algún lugar jugando, los hijos de alguien, y también tenemos esta otra intervención que es la Santa Madriza, que en este caso pues sería una golpiza, ¿no? Muy fuerte o como una tunda, ¿no? En el caso de la siguiente, que es Monterrey, tenemos a unas personas que van llegando a un lugar donde está una persona que está vestida con sombrero y guaraches. Los guaraches, que son sandalias de cuero que se utilizan en muchas partes del país, ¿no? Y hay de todos tipos, pero también resulta que los guaraches son un platillo, son una tortilla grande, un poco gruesa, que tiene frijoles, carne, queso, etcétera. Entonces, también ahí vemos estos usos que dependen. Obviamente, el hecho de que la tortilla tenga esta forma alargada, pues también da la idea de las sandalias, ¿no? Entonces, por eso tienen como esta otra significación. Y tenemos el último, que además es una palabra que a mí me gusta mucho, que es tianguis. El entrevistador está platicando con su informante y están hablando acerca de cómo le va en su trabajo, que es un puesto dentro de un tianguis, que básicamente pues es un mercado que se instala de manera periódica en un lugar, es decir, no es un mercado fijo, sino que se posicionan en diferentes calles, hay verduras, hay frutas, hay ropa, hay muchos artículos, pero bueno, están de manera periódica nada más, después se retiran, cada semana hay tianguis los martes, tianguis los jueves, tianguis martes y jueves, entonces tienen como diferentes puntos y diferentes momentos en los que se instalan, y pues es como que hay prácticamente en todos lados en el país, ¿no? Entonces todos ubicamos bien cuál es la dinámica de un tianguis, ¿no? Y bueno, también
pues ya por curiosidad, digamos, está esta cuestión de qué ocurre también en Latinoamérica, ¿no? O sea, ya vimos las palabras en México, cómo se usan, algunos ejemplos, etcétera, pero entonces también por ejercicio me puse a buscar justamente en las bases de datos que tiene ahora el corpus de Presea, que es el que está disponible y público, y me encontré con la sorpresa de que Bronca aparece en Lima, en La Habana, en Santiago de Chile, en Santiago de Compostela, en Santander, en Valencia. Entonces vemos aquí marcados dónde están los usos y de repente sí podemos darnos una idea de que sí lo están utilizando pues como conflictos, como regaños, como pleitos, etcétera. Y como que sí va como en este sentido parecido a lo que está identificado en los corpus acá de México. Por su parte, Honda aparece, entre otros, en Santiago de Chile, en La Habana, en Barranquilla, en Cali, en Sevilla y en Guatemala. Y también tiene de repente estos usos parecidos, como algo sobre una situación, una pregunta, a manera de sustitución de cosa, ¿no? Como saludo incluso también. Entonces ahí vemos estas formas también interesantes, ¿no? Que llegan a aparecer en otros lugares y que de verdad uno piensa que las palabras son muy exclusivas, ¿no? De nosotros, pero la realidad es que, bueno, nos la encontramos en un montón de espacios y de lugares y como les digo, a veces pues sí son con los mismos usos y a veces nos sorprende porque ya tienen otra serie de significados que desconocíamos. Y estaba pensando en alguna que fuera un poco más conocida de alguna forma y pensé en taco, ¿no? Y taco me lo encuentro en Santiago de Chile, también en Málaga, en Santiago de Compostela, en Alcalá de Henares, en Barranquilla, y entonces veo que taco, que es uno de nuestros platillos más populares y conocidos en México, también significa pedacitos en España, o significa groserías, es decir, tacos en España sería como groserías. También hablar de los zapatos que tienen tacón, ¿no? Los zapatos del fútbol, o sea, que son los tacos, ¿no? Que tienen pues como partes en la suela, ¿no? Para el pasto. Entonces, pues vemos que tienen estos usos múltiples, ¿no? Entonces, taco resulta que pues sí existe, que sí está, que sí se reconoce y por ahí otros ejemplos interesantes fueron que hay varios ejemplos donde tacos se están refiriendo precisamente a comida mexicana, ¿no? Como los tacos de México, los tacos que comí en mi viaje a México, entonces también está conocido esta acepción que lo relaciona con el platillo del país, ¿no? Entonces, pues vemos estas cosas bastante interesantes y como el sistema de consulta de Presea es bastante amigable, de verdad uno pone la palabra, puede filtrar por las personas, por la instrucción, por la edad, etcétera, y nos encontramos con estas sorpresas, ¿no? Entonces pueden ustedes mismos probarlo y intentar con alguna palabra que crean que es muy de su vocabulario y si está dentro de las ciudades que ahora están registrando estos corpus, pues pueden encontrarse cosas muy interesantes, ¿no? Y aquí, bueno, esta diapositiva es básicamente, aquí les voy a mostrar, es de este suplemento, que es Hablando a la Mexicana, Frases, Verbos y Más, que publica una revista muy popular en México sobre cuestiones de lengua, que es Algarabía, y este suplemento viene nutrido básicamente de frases, verbos, expresiones, sustantivos, etcétera, de México, que se asumen como propios de México. Y bueno, acá lo que dice es que pues los mexicanos en el caso de los sustantivos, pues le ponemos nombres incluso a lo que ya tiene nombre, ¿no? Nos inventamos un montón de cosas, armamos palabras, le ponemos apodos a las personas, a las cosas, a los objetos, no sé. Entonces, que somos bastante ingeniosos en esa parte y bueno, de ahí encontramos todo esto que veíamos sobre los juegos de palabras también, ¿no? Y en el caso de los verbos, pues igual, ¿no? O sea, se definen las acciones, pero también de alguna manera le vamos agregando algunas cosas, le cambiamos la terminología, ¿no? Le cambiamos un montón de cosas. Entonces, día con día nos vamos dando cuenta de que por eso de pronto a las personas del extranjero pues les cuesta mucho trabajo seguirnos el paso porque somos capaces de modificar de alguna manera todas nuestras palabras de formas muy interesantes y que no siempre son comprensibles, pero que dentro pues de nuestro contexto pues incluso resultan ser simpáticas, ¿no? O graciosas. Como consideraciones ya finales, para ir cerrando con la participación de hoy, pues es que los corpus orales son instrumentos que nos permiten caracterizar bastante bien el habla de las comunidades, ¿no? Por eso son materiales muy importantes.
Hay corpus de muchos estilos y faltan corpus por hacer también. Hay materiales escritos, hay de estudiantes, de textos determinados, de periódicos, etcétera, pero pues estas agrupaciones lo que nos permite también es esto, ¿no? Caracterizar el habla de determinadas comunidades. Los fenómenos que podemos encontrar pues son muchos, van desde la parte fonética, la prosodia, hasta los aspectos sociolingüísticos. Por ejemplo, el caso de la palabra bronca que les comentaba, pues resulta ser una palabra muy característica de Monterrey, pero resulta que en mi investigación, mi corpus de Monterrey específicamente no lo tiene tanto como el de Puebla, ¿no? Y además de todo, pues esto es un dato simpático porque tampoco quiere decir que sea así. Resulta que las apariciones más frecuentes las dicen hombres. Entonces, ¿habría manera de decir que es una palabra de los hombres? Bueno, eso es una cosa que no podríamos asegurar ni mucho menos, ¿no? Porque hablamos de que no hay absolutos. Entonces, estos datos que de repente son curiosos, pues nos pueden dar un valor sociolingüístico muy importante, ¿no? En general, pues el trabajo de recopilación de los corpus es una línea de investigación bastante productiva. El análisis de las palabras y las expresiones a partir de sus elementos contextuales nos dan cuenta de aspectos culturales y sociales que componen a nuestras lenguas. No estamos hablando de cosas aisladas, no se construyen de manera aislada, ni los conceptos ni los significados los vamos haciendo colectivamente y por eso es importante comprender desde el contexto. El español, pues no es único en cada sitio que se habla, se enriquece constantemente de modismos, de extranjerismos, de indigenismos y otros factores que influyen entre regiones o zonas, como por ejemplo que haya comunidades indígenas cercanas, ¿no? O situaciones como le ocurre a la península de Yucatán, que tiene en Mérida y bueno, en Yucatán en general, mucho contacto con el maya yucateco y en la conversación cotidiana hay palabras mayas que son de uso preferente dentro de las comunidades, aunque sea de habla en español, que, por ejemplo, no tienen otras zonas como el norte del país, ¿no? Que no tienen este contacto tan cercano. Y pues asumir también que nuestra forma de hablar es única o que es mejor que la de alguien más es un prejuicio que hay que erradicar. Y más bien antes de juzgar, es mejor, creo yo, conocer e interesarse por cómo dice la otra persona una palabra y aunque no seamos lingüistas o expertos en discurso, ni mucho menos, pues de esa manera conocemos muchos rasgos culturales y sociales de nuestras mismas comunidades, entonces pues es bonito, ¿no? También interesarse y conocer lo que podemos descubrir a través de esto. Como última diapositiva prácticamente, pues tengo aquí una lotería de palabras, digamos que son palabras así que escogí al azar para mostrarles con sus significados. La lotería, que es esta imagen que está ahí al lado, pues es un juego mexicano muy popular. Básicamente una persona está con una baraja, con estas figuras que se ven ahí en la pantalla, las va cantando, se le llama, ¿no? Va diciendo cuáles son las palabras que van saliendo, ¿no? Cuáles son las figuras. Y con frijoles tradicionalmente, ¿no? Vamos poniendo pues las figuras que se van cantando y quien logra la tabla completa, pues se gana la lotería, ¿no? Entonces, esta lotería de palabras, pues tiene algunas muy rítmicas y muy interesantes, como desconchinflar, que es algo que se deteriora o se estropea, jinetearse, que es retener indebidamente dinero, que se debería liquidar, pegue, que es un carisma especial o una capacidad especial para que las personas atraigan o fascinen a otras, fregadera, que es una cosa que es de mala calidad, ¿no? Un acto molesto que causa indignación, alguien que me hizo una fregadera, campechanear, que puede ser desde mezclar alimentos o bebidas, hasta diversos elementos que no serían compatibles originalmente, o hacer compatible también una actividad con otra, y una de mis favoritas, que es el uchepo, porque es una de mis comidas favoritas justamente, que es un tamal hecho de maíz tierno y es muy propio de aquí del estado de Michoacán. Hay personas que no lo conocen fuera de nuestra geografía y hay otros que aseguran que se parecen a otros tamales dulces que llegan a tener en sus regiones, pero siempre decimos que pues nada es igual a nuestros uchepos, entonces ahí tenemos una competencia bastante divertida. Pero bueno, pues es una lotería así de palabras para que también conozcan algunas formas, algunos usos y pues algunas referencias y materiales de consulta, que igual si alguien las quiere, también se las puedo compartir en otro momento. Y pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado la presentación. Yo me divertí mucho haciéndola y me gustó mucho tener esta oportunidad de podérselos compartir. Entonces,
espero que haya preguntas, espero que haya inquietudes o si me quieren compartir algo pues de sus propias ciudades, que también lo podamos dialogar. Para mí será un placer y pues otra vez muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestra Xóchitl Tavera. Una conferencia bastante enriquecedora porque no solo nos mostró las palabras propias de las diferentes ciudades de México, sino también ese contraste con otras ciudades de Latinoamérica. Y en particular, yo estaba pendiente de la palabra onda porque aquí en Nicaragua hay un uso que no estoy segura de si se ha registrado en México, pero es la expresión clase onda, que equivaldría a clase locura o, como decimos nosotros también, clase loquera también, para expresar un sinsentido, algo irracional, una acción ilógica. Eso está muy interesante, lo voy a apuntar. Sí, o sea, está bastante interesante. Ese no me había tocado como escucharlo. De hecho, lo que pasa de pronto también con los registros de los diccionarios es que a veces, pues sí, tienen como estos que son de uso frecuente y tal, pero luego en la cotidianidad vamos escuchando otras formas, que creo que fue un poco lo que a mí también me ocurrió cuando me fui a Twitter, ¿no? O sea, darme cuenta que había estos usos, ¿no? Que no reconocía y que yo no había visto, pero ese, por ejemplo, no me había tocado. Entonces, ahí tenemos otro punto de comparación. O sea, existe la palabra, pero entonces la estamos usando de otra manera, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ¿en qué contextos podría utilizarse? O sea, como un ejemplo así, como más práctico. Por ejemplo, aquí el sol es demasiado candente, entonces si alguien hace ejercicio a esa hora, alguien diría clase onda, como qué locura, qué cuestión más irracional, más o menos en ese contexto se me ocurre ahorita de pronto. Wow, pero está súper interesante. O sea, claro, es como, no, totalmente. O sea, no. De hecho, probablemente yo pienso que si fuera el mismo ejemplo en México, y creo que porque hasta yo lo he usado, sería como, ¿qué onda con el calor? Ujú. Entonces, ese qué onda que tiene un montón de formas, también es como muy utilizado en diferentes contextos. Pero eso no me había tocado y se me hace que está bastante buena para compararla, ¿eh? Sí, porque es para cuando alguien realiza algo que nos deja con desconcierto, porque es una actitud, un comportamiento inusual. Entonces, clase loquera, clase onda, la de usando la palabra nica, de este maje, de este tipo, de este individuo que está actuando de esta forma. Wow. Sí, está buenísimo, ¿eh? La verdad es que no, no me había tocado así como conocerla, entonces creo que ahí tenemos una forma justamente que demuestra esto de que la podemos, pues de que las mismas palabras ahí están, pero nos las vamos apropiando pues de diferentes formas, ¿no? Y las vamos socializando diferente. Aquí nos deja un comentario Tania Flores acerca del español de Yucatán, de la península de Yucatán. Dice que es una mezcla tan interesante que que encuentra influencia hasta de palabra árabe, y la felicita maestra Xochitl por la conferencia. Muchas gracias. Sí, es bastante divertido y bastante bonito. Creo que conozcamos nuestro español, no solamente como especialistas, yo insisto, creo que el de México, porque a mí me toca, pero ahora sí que casi es una invitación para todos y todas quienes están aquí, si son de diferentes partes, pues que lo exploren, porque, por ejemplo, estos recursos que están abiertos justamente tienen esa intención también de difundir las maneras que se habla en español y que veamos que no somos un solo idioma, sino que estamos enriquecidos por un montón de cosas, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿no? Pues sí, lo del maya, del árabe, o sea, todas estas palabras que estamos ya muy acostumbrados a escuchar, pero que no nos detenemos a pensar en esto, ¿no? En si solamente lo digo yo o solamente es de una región o esto que les digo, ¿no? De lugar a lugar, o sea, el mismo país, entre ciudades, tenemos una riqueza impresionante y creo que por eso es bueno que en general, pues todos intentemos, ¿no? Como explorar lo que somos a través del vocabulario y no nada más verlo como el idioma que hablamos, sino de qué manera estamos arraigados culturalmente también por esa vía, ¿no? Exacto, porque el referente de la lotería para ustedes
tiene otro nombre aquí. Aquí para nosotros es la chalupa. Es el mismo juego, igual con los frijolitos, igual cantar, pero el nombre del juego es la chalupa. Y para nosotros una chalupa es una embarcación Ajá. o hay comida, me parece que hay chalupas también. También para nosotros es comida. Aquí nos deja un comentario Liliana Rodríguez. El español es un idioma extremadamente rico. Excelente ponencia, maestra. Muchas gracias, gracias. El estado de Tabasco, dice Marta Priego, cuenta con un corpus lingüístico muy amplio, difícil de entender en ocasiones o de contextualizar. Felicidades, maestra Xochitl. Y creo Gracias. que Jocelyn Pastrana está pidiendo la palabra, entonces si desea abrir su micrófono y su cámara, o bueno, solo el micrófono. Ahora sí, es correcto, solamente el micrófono. Rosa, muchas gracias por cederme la palabra. Xochitl, muchísimas gracias por tu presentación, se me hizo sumamente interesante, me gustó. Es de las mejores que he escuchado, porque sí es cierto, son palabras que uno usa de manera cotidiana y no se da uno cuenta de todos los contextos, por así decirlos, en los que se pueden emplear. Y pues bueno, era felicitarte por eso y preguntarte algo a lo mejor no tan, ¿cómo decirlo? No tan relacionado al tema, pero tú con esta experiencia que tienes y con toda la investigación que hiciste, ¿cuáles serían las publicaciones que tú pudieras recomendar para que personas como yo, por ejemplo, que soy intérprete traductora, pueda empaparme más de este tema? Por publicaciones me refiero a blogs, me refiero a revistas, entiendo que el corpus pues está disponible, pero no sé, ¿tienes alguna referencia a una publicación de confianza que pudieras compartirnos, por favor? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, de entrada, la Academia Mexicana de la Lengua, que bueno, aquí también tenía aquí para enseñar, que está el Diccionario de Mexicanismos, pero la Academia Mexicana tiene en su página espacio para consultas y tiene un diccionario de mexicanismos también, que no es este, sino es otro, pero sí tiene como el espacio para la consulta. El Diccionario del Español de México igual tiene su página donde también se pueden buscar ahí las palabras. Creo que, por ejemplo, un poco más informal, digamos, Larousse sigue haciendo campañas sobre el español de Latinoamérica, porque en general ya lo he visto que no solamente es de México, sino que tiene por ahí, sobre todo en Instagram, tiene bastantes como interpretaciones respecto a las palabras, ¿no?, que se van diciendo. El corpus, la verdad, bueno, los corpus sí los recomiendo mucho precisamente porque están bastante amigables, o sea, son, pues, publicaciones que están como para que uno haga un filtrado súper sencillo y se encuentran con mucha facilidad. Pienso que igual la misma página de Algarabía, ¿no? La página de internet de Algarabía creo que también tiene sus artículos y tiene libros también al respecto, ¿no? Bastante accesibles y tiene pues estos artículos que pueden tener algo de interés. Igual creo que pues así, bueno, de acuerdo a lo que yo he tenido como más experiencia, pues ha sido por ahí, ¿no? De hecho, suelo coleccionar también diccionarios en la medida de lo posible. Ahorita que decían lo de Tabasco, también yo tengo un diccionario de Chontal que me cuesta mucho trabajo, pero pues ahí lo tengo, ¿no? Entonces, creo que hay también, pues, espacios, ¿no? Hay gente que está haciendo localmente diccionarios, ¿no? En Sinaloa, teniendo un proyecto de diccionarios, creo que también la página está ahí disponible. Pues hay como varios aspectos, creo que depende, ¿no? Depende de lo que te interese conocer, pero pues digamos, de inicio te podría comentar eso. Igual si quieres, si se me ocurren más y me quieres escribir, pues igual por ahí te paso otros datos. Excelente, muchísimas gracias. Sí, No, a creo que ti. hay mucho de dónde escoger. Y rapidísimo, ahorita que mencionabas Algarabía, tuve oportunidad de ver en un video de YouTube un comentario de pues una de las, ¿cómo se dicen?, de las colaboradoras, que las groserías no, que son insustituibles.
que utilizamos groserías porque no hay alternativas. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión al respecto. ¿Se pueden sustituir las groserías o las groserías son, cómo decirlo, el último recurso para dar a entender algo que no está dentro de nuestra lengua? Fíjate que esa pregunta está bien interesante porque yo trabajo con mis estudiantes justamente una dinámica de red de groserías, ¿no? Entonces yo los pongo a que hagan una lista de todas las groserías que han escuchado a lo largo de su vida y entonces hay quien dice, yo nunca he dicho ninguna, por supuesto que no, ¿no? Y de repente salen unas listas enormes. Y la dinámica es que las conecten, porque de repente, pues tú sabes, tienes una palabra que significa una grosería de esta manera, pero también puede significar como significa otra. Entonces a mí me gusta mucho ponerles ese ejercicio primero para que vean estas posibilidades semánticas y de cómo vamos integrando o enriqueciendo los significados de las palabras. Y yo creo que como toda palabra, las groserías sí nos dan como esta cosa florida, folclórica de los idiomas, pero a veces también tienen este sentido que no sabes explicar de otra manera. Es decir, creo que como insustituibles habría que valorar en qué contexto, ¿no? O sea, porque pues no puedes hablar, o sea, ni modo que yo venga aquí y les dé esta ponencia llena de groserías, ¿verdad? O sea, aquí va a ser como un poco fuera de lugar. Lo que sí creo es que en determinados registros funciona súper bien y son recursos para expresar plenamente la frustración o la alegría o la tristeza o cosas así. Y creo que también cuando nos detenemos a ver que en la mayoría de las ocasiones, y no es que en todas, el origen de la palabra ni siquiera era una grosería, sino que nosotros le hemos dado la carga, también es una cosa bien interesante, ¿no? Y precisamente lo que yo voy con los alumnos y las alumnas es decirles esto, se dan cuenta que pues las groserías nosotros les estamos dando valor porque a las palabras no van solitas, no van aisladas, uno les da la carga. Y yo puedo decirle a alguien una grosería de cariño, ¿no? Un amigo, una amiga, no sé, o puedo decirle esta grosería con esta intención de ofender y de insultar, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con esta intención que tú le imprimes. Entonces, creo que insustituibles para ciertos casos podría ser, dependiendo del contexto en el que ocurra, pero que sí nos permiten de pronto esto, ¿no? Como expresar plenamente algo que igual y no quiero decir, estoy muy enojada, pero no me termina ¿no? De dar todo el carácter que yo le quiero imprimir. Entonces eso también es como interesante. Muchas gracias por esa pregunta también. Muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias, Jocelyn. Maestra Xochitl, concuerdo con usted con respecto a esto de la necesidad de desestigmatizar estas malas palabras, como diríamos aquí, porque en realidad lo que hacen es cumplir cierta función pragmática que no hallo yo de otra manera que expresarlo en algún contexto más que con groserías, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está enojado, entonces tiene mayor énfasis utilizar la grosería. Nos deja una pregunta, Glenda, acerca de si ha notado muchos cambios en los vocablos, acepciones en algunos estados mexicanos en los que ha habido contacto con migrantes que están pasando o están permaneciendo más tiempo en México. Bueno, pues a Michoacán le pasa mucho. La verdad es que yo ahora sí que lo puedo hablar desde la experiencia personal, o sea, no tanto como documentada al respecto, porque pues no es algo que estudie particularmente, pero bueno, me ha tocado sobre todo la incorporación muy fuerte del inglés, ¿no? O sea, totalmente. En Michoacán se ve mucho, en determinadas comunidades que tienen migración muy alta, ¿no? De hecho, luego decimos con algunos amigos que prácticamente en Michoacán uno conoce por lo menos a alguien que migró, o sea, alguien tiene un familiar o tiene un amigo o una amiga, tiene alguien que está en Estados Unidos, o sea, tenemos mucho ese contacto. Entonces, cosas que me ha tocado escuchar de repente es este cambio de código, ¿no? Un code switching bien interesante, de que frases completas se dicen en inglés, frases completas se dicen en español. Yo tengo un trabajo muy incipiente, muy chiquitito sobre memes en Spanglish, que me puse también a recopilar de las redes sociales. Y está bien interesante porque, bueno, parte de lo que yo descubrí ahí es que en estas comunidades virtuales donde hay memes en Spanglish, en español y en inglés, no se trata solamente del cambio entre el idioma,
sino de la raíz cultural. Entonces, por ejemplo, uno ve un meme que dice, y los de México seguramente me entenderán con esto, finally it's time for ponte el suéter, ¿no? Entonces, el ponte el suéter no es ponerse un suéter como hecho en sí mismo, es que las mamás, las tías, las señoras mayores, casi siempre cuando está el aire en estas comunidades nos dicen, ve y ponte un suéter. Entonces, no es la palabra ni la expresión, es el arraigo cultural del concepto de ponerse un suéter, ¿no? It's time for recalentado o recalentado season, ¿no? Que es esta idea de que comer en Navidad, lo de Navidad o lo de Año Nuevo a la mañana siguiente. Entonces, no es la palabra aislada, sino el enganche cultural que tiene ahí con el hecho al que se está refiriendo. Entonces, creo que en el caso de los migrantes, por lo menos de Michoacán, es esto. O sea, este vínculo bien estrecho que se tiene entre español e inglés y que de pronto es, pues, estas dificultades que luego llega a ver sobre cómo explicar determinados conceptos, hechos o sucesos que pasan, o esta velocidad con la que las personas empiezan a cambiar entre un idioma y otro y no tienen problema de comprensión, ¿no? O sea, entre frases y enunciados completos y cambiar español, inglés todo el tiempo en la conversación. Entonces eso es creo una de las cosas que más me ha tocado observar de experiencia cercana o personal, pero bueno, es como los ejemplos que yo podría dar al respecto. Y siempre hablando de Michoacán, nos menciona Paola Rodríguez que le llama la atención, le ha causado curiosidad el uso de di, que es más frecuente en esta zona. Y ella nos saluda desde la Ciudad de México. Ay, a ver, creo que se me cortó poquito. A ver. Ella destacaba, Paola Rodríguez, acerca del uso de la expresión di, que la he escuchado con frecuencia en Michoacán. Sí, de hecho, esas palabras como el di, que es como una forma de terminar las expresiones, ¿no? O sea, sí di, no di, como un di de decir, pero es como no es que tenga un significado pleno, digamos, o sea, porque no tiene el significado pleno, pero sí, de hecho es una de las cuestiones que en Michoacán decimos mucho que es propio de nosotros, ¿no? O sea, que nosotros lo decimos mucho. Pero la verdad es que ya revisando con otros lugares vecinos, como por ejemplo Guanajuato, Guadalajara, etcétera. De hecho, tengo un colega que hace este tipo de estudios y él dice que a pesar de que nosotros decimos mucho el di, digamos que por zona, o sea, por zona geográfica, se da también en otros casos, no es exclusivo de, digamos, como del Estado. Yo en lo personal no sabía eso, yo era de las fieles creyentes de que esta muletilla que ponemos al final era muy propia del Estado, ¿no? De Michoacán. Sí se usa mucho, pero también como que este contacto justamente que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? El contacto entre ciudades o el contacto entre personas, la migración, etcétera, que llega a, pues, a ocurrir, ¿no? O sea, llega a ocurrir que se empiezan a mezclar. Entonces, esta palabra, que está como muy característica de acá, pues la encontramos en otras regiones, que sería, por ejemplo, la del Bajío, aquí en México, el occidente. Entonces, sí es como de rasgo característico y también de determinadas comunidades dentro del mismo estado, ¿no? Más o menos. Abigail Salgado nos comparte que en San Luis Potosí hay un corpus pequeño reciente de algunos lexemas utilizados en ese estado y sobre todo dice que es en la zona del altiplano. Y también que hay un estudio académico donde se aplicó una comparación demográfica de inferencias de usos regionales entre tres estados, Nuevo León, Guerrero y San Luis Potosí, donde arrojó que los potosinos ingieren con más facilidad los usos de Guerrero y de Nuevo León, cuando a los regios les cuesta comprender a los guerrerenses y viceversa. Sí, de hecho, este mismo colega que les cuento que hace los estudios donde ve entre Guanajuato, Guadalajara y todas estas ciudades como Bajío, Occidente, centro del país, pues también encuentra algo similar, o sea, encuentra algo parecido, porque lo que pasa es que pues identifican justamente estos vínculos y lo que dice es que precisamente ha logrado ver que San Luis, que estaría más hacia el norte, justamente,
tiene estas asociaciones con más hacia Guerrero justamente que hacia allá arriba. O sea, como que a pesar de que la ubicación podría pensarse que está más hacia allá o que tiene más influencia de esa zona, es más bien al contrario. Entonces, y que sí, y que justamente, y también es algo de lo que observa en su trabajo, hay esta particularidad de que no se entiende lo que se dice. O sea, y él lo dice, que en parte de sus investigaciones ha visto eso, que hay gente que incluso de estado a estado no se comprende lo que están diciendo. Entonces, eso también es un fenómeno que precisamente se llega a dar a partir de los corpus, justamente. O sea, porque eso es lo que nos da, ¿no? Esta idea de la cuestión del registro, ¿no? De toda esta parte, aunque sea pequeño, así como señala, ¿no? Que sea un corpus chiquito, de todas maneras, esta información es súper valiosa. Se puede ampliar cada vez más con otra documentación y pues con eso será, pues bastante enriquecedor, ¿no? Bien, muchísimas gracias, maestra Xochitl. En el chat hay muchos mensajes de felicitación hacia su ponencia, que está muy clara. La felicitan. Agradecemos también a todos los que nos han acompañado. Le agradecemos a usted por haber aclarado estas inquietudes e irnos ilustrando con los ejemplos tan pertinentes para cada una de las palabras que nos presentó en esta ocasión. Agradecemos a las personas que mostraron en esta conferencia su interés y los que se conectaron, algunos desde Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, de República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, China y Senegal. Si no nos siguen en las redes sociales, me gustaría hacerles la invitación para que nos busquen como Escuela de la Lengua Española Momotombo, y también, como le decía la maestra Xochitl, hacerles nuevamente a ella la invitación para presentar alguno de sus investigaciones, porque en realidad este tema del léxico es riquísimo, entonces amerita siempre esa comparación, ese contraste, y sobre todo ahora con la virtualidad, que podemos tener participantes de distintos países, de distintas regiones del mismo México. También al público, si está interesado en presentar alguna ponencia, puede escribirnos a este correo de info.lmomotombo@gmail.com. Muchísimas gracias, maestra Xochitl. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que podamos volvernos a ver muy pronto y que podamos seguir pues dialogando sobre este tema que es tan vasto y que nos puede dar un montón de cosas más para aprender. Claro que sí, muchísimas gracias. Este espacio virtual de L Momotombo es su casa, y muchas gracias a todos porque nos acompañaron hasta el final de esta conferencia. Muchas gracias y felicidades, maestra. Muchas gracias. Muy buenas noches.